Este es un Mercedes-Benz 500 SEC de 1984 y es absolutamente genial. Este es un Benz de gran tamaño, con un gran motor V8 bajo el capó, el coupé de la clase S de su época, y cuenta con algunas mejoras de AMG de la época para darle un increíble estilo de los años 80. Este es un coche genial y hoy voy a hacer una reseña de él y te mostraré todos sus detalles y características. Bien, es hora de los detalles y características de este 500 SEC de la vieja escuela. Empecemos con lo básico, el W126. Esa era la designación interna de Mercedes-Benz para este estilo de carrocería de la clase S y era la clase S de los años 80. Se vendió desde el 79 hasta el 91, pero se conoció principalmente por estar presente durante toda la década de los 80. Esta es la versión coupé, técnicamente el C126, y también se ofreció durante la mayor parte de ese tiempo. Creo que los primeros años solo estaba disponible como sedán, pero el coupé se unió poco después. Los coches con chasis 126 tenían un gran atractivo de lujo. Ofrecían 7 opciones diferentes de motor de gasolina, 3 opciones diferentes de motor diésel y 3 transmisiones disponibles. Pero los V8 siempre estuvieron en la cima de la gama. Eso es lo que todo el mundo quería. Un V8 de 5,5 litros se ofreció hacia el final del ciclo de vida del modelo 126, a finales de los 80, pero a principios de los 80 el mejor V8 que podías obtener era el de este coche, el V8 M117 de 5 litros. Producía alrededor de 230 caballos y unas 300 libras de torque. Ese era el modelo de gama alta y no se vendió en los Estados Unidos. En cambio, Mercedes-Benz vendió un V8 más pequeño, un V8 de 3,8 litros que hacía que los coches fueran algo lentos. Así que mucha gente importó estos coches de manera privada en el mercado gris de la época, en lugar de conformarse con lo que Mercedes ofrecía. Traían el coche por su cuenta cuando era legal. Y eso incluye este coche, que originalmente es de mercado europeo y fue traído a Estados Unidos en los 80. Este coche en particular es especialmente genial, de hecho por varias razones, pero una de ellas son todas las mejoras de AMG, comenzando con el kit de carrocería. Hay muchos cambios para hacer que este coche se vea más estilizado, más deportivo y más atractivo, hechos por AMG en la época, antes de que AMG fuera absorbido por Mercedes-Benz. Así que el kit de carrocería es lo más destacado. Pueden verse los faldones de los costados, que hacen el coche se vea más bajo, más deportivo y más elegante. Lo mismo pasa en la parte trasera. El parachoques traseros tiene una sensación inferior que también le da un toque más deportivo. Y al frente tiene una parte delantera más agresiva, también más baja, que cambia la apariencia del coche y le da una postura más agresiva. Este coche también tiene resortes de descenso AMG, lo que obviamente ayudó a reforzar esa postura más baja y a darle un toque más deportivo y cool, y probablemente el cambio más notable son las llantas AMG Aero, terminadas en cromo, porque, claro, en la época eran de este acabado, complementan perfectamente el kit de carrocería y realmente hacen que se vea como el coche AMG de los años 80 por excelencia. Hubo otras mejoras exteriores también, el alerón es una de ellas, es pequeño y probablemente no haga mucho, pero se ve genial. Y también tiene insignias de AMG en la parte trasera, como puedes ver. Esto es antes de los modernos logotipos de AMG y de la colaboración cercana y directa entre AMG y Mercedes-Benz. Esta persona simplemente quería que su Mercedes se viera genial, así que lo modificó con AMG. Y hablando de insignias, las designaciones de modelos de Mercedes-Benz de esta época podrían ser un poco confusas para algunas personas. 500 SEC, así que 500 se refiere al tamaño del motor, que como dije, este tiene un V8 de 5 litros. Y este coche proviene de una época donde un motor más grande significaba más potencia, así que los modelos más altos de gama tenían números más grandes y los modelos de gama baja tenían números más pequeños. Eso tenía sentido hasta la era del turbo y los coches eléctricos para numerar los vehículos de esta manera. Menos obvio son las letras SEC, así que todos los modelos de la clase S de esta época tenían una S de clase S, lo cual tiene sentido. Después de la S estaban la E o la D. La E era para los coches de gasolina y la D para los diésel, lo cual tiene sentido. Los modelos sedán simplemente se quedaban ahí, 500 SE o 300 SD. O si eran de distancia entre ejes larga, había una L al final, SDL o SL.
Pero el coupé es un poco diferente, le ponían una C para coupé, así que 500 SEC es un poco complicado, fue un poco difícil de entender, y en 1994, 10 años después de este coche, Mercedes-Benz lo cambió, movieron las letras hacia el frente y eliminaron algunas designaciones del modelo tipo SDL o SEC, todo se redujo a S. Este coche eventualmente se convirtió en la clase CL, estaba la clase S en versión sedán y la CL en coupé, claro, luego volvió a ser la clase S en versión coupé y convertible, lo que puede ser un poco confuso, pero tal vez no tanto como el viejo sistema de numeración de modelos de Mercedes-Benz. Aparte de esas cosas, el emblema, las mejoras de AMG, este coche solo tiene algunos detalles exteriores interesantes. Uno de ellos son las luces traseras estriadas. Como puedes ver, no son solo lentes de luces traseras planas, tienen estas pequeñas estrías que sobresalen. Aparentemente, esto era para mantener las luces traseras libres de escombros. Mercedes-Benz afirmaba en su momento que habían probado estas luces traseras en túneles de viento, y poner las estrías ayudaba a mantenerlas libres de suciedad y polvo cuando el coche iba a alta velocidad. No sé si realmente era cierto, pero esa era la razón. Y aparentemente la limpieza de las luces era importante para Mercedes-Benz, porque este coche también tiene limpiaparabrisas en los faros, como puedes ver. Esto era una característica de algunos modelos de Mercedes y Volvo de esta época, y este coche las tiene, limpiaparabrisas en los faros, además de, bueno, los limpiaparabrisas del parabrisas. Aparte de eso, este coche no tiene tantas rarezas exteriores, lo cual fue intencional. No estaba destinado a ser excéntrico, interesante o raro. Se trataba de un diseño empresarial y funcional. Era simple, atractivo, pero básico. No intentaba ser raro ni alcanzar ninguna controversia. Era un Mercedes-Benz hecho a medida para los titanes de los negocios e industrias que querían un coche de lujo sin excusas. Así que Mercedes-Benz hizo uno que no tuviera adornos innecesarios por fuera. Pero eso no es cierto para el interior, que realmente tiene algunas características y rarezas interesantes. Quizás no por los estándares de su época, pero sin duda hoy en día tiene algunas cosas curiosas. Pero antes de llegar a eso, empecemos con el volante. Un volante AMG reemplazó al aburrido volante estándar de Mercedes-Benz. Esta fue otra modificación de AMG de la época que pretendía hacer que el interior se viera más atractivo. Además, era más grueso que el volante estándar de Mercedes para ofrecer un mejor control. También me encantan las alfombrillas de este coche que coinciden con el emblema de la parte trasera, AMG en un lado y 500 SEC en el otro. Curiosamente, las alfombrillas están invertidas en comparación con el emblema del maletero, que sigue siendo genial y obviamente son otra mejora de AMG. Pero vamos a lo raro, y empezaré con el claxon Town and Country. Así suena el claxon de este coche. Pero, ¿ves este interruptor en la pila central de controles? Si lo giras, así suena el claxon ahora. Mercedes-Benz lo llamó un claxon Town and Country, y básicamente lo que significaba es que podías tener un pitido corto cuando estabas en una ciudad o tráfico denso, y si querías sonar más fuerte podías hacerlo. Como en el campo, donde las distancias son más largas, podías elegir la nota o el tono de tu claxon. O si querías, podrías simular un atasco de tráfico con múltiples coches como este. Y otra rareza interesante de este coche son los entregadores automáticos de cinturones de seguridad, debido a que es un coupé con una puerta larga para que los pasajeros de adelante y atrás puedan entrar. Es algo difícil llegar a alcanzar el cinturón de seguridad. Afortunadamente, tiene un sistema automatizado para entregarlo. Una vez que cierras la puerta, esta pieza, que es operada por energía, te entrega el cinturón, luego lo conecta a la hebilla y después retrae automáticamente hacia su lugar en el cuerpo del coche. Es una locura, lo veo en los Bentley modernos y otros coches de lujo, pero verlo en un coche de 40 años es bastante impresionante en términos de ingeniería en ideas para la época. ¿Y qué tal esto? Puedes ver que el espejo del conductor se ajusta manualmente con esta pequeña palanca, lo mueves hacia arriba, hacia abajo, y el espejo se mueve correspondientemente, tiene sentido, pero es raro que este coche no tenga espejos eléctricos considerando su estatus de lujo, pero sí que tiene un espejo eléctrico en la consola central. Puedes ver este pequeño interruptor de espejo que controla el espejo del lado del pasajero. Este sí es eléctrico porque sería difícil para el conductor alcanzar y ajustar ese espejo. Así que este es eléctrico, pero el del conductor es manual.
Y otra rareza interesante de este coche es que no tiene pilar B. Ese es el pilar que está más o menos alineado con los respaldos de los asientos delanteros, normalmente en las ventanas laterales. En este coche no existe. Puedes bajar las ventanas delanteras y traseras y tener una experiencia completamente al aire libre sin que ese pilar se interponga. Eso hace que el coche se vea mejor, deja entrar más aire y es genial. No muchos fabricantes de coches lo logran, pero Mercedes-Benz es bastante famoso por los coupés sin pilar, incluido este. Y lo siguiente es el techo solar. Este coche no tiene un techo solar de vidrio, es metálico. Se abre con este extraño interruptor en el centro del panel de control que tiene una imagen extraña de una flecha que va sobre líneas. Es una imagen rara para el techo solar, pero al presionarlo se abre, dándote una experiencia al aire libre en el coche. Es importante señalar que aunque Mercedes fabricó el sedán y obviamente esta es la versión coupé del clase S, nunca hubo un modelo convertible del clase S. Muchos fueron modificados después para crear un convertible clase S, pero Mercedes-Benz nunca lo hizo desde la fábrica. Otra cosa interesante en el interior es el panel de instrumentos. Obviamente, tus medidores típicos, velocidad, tacómetro, el reloj está ahí, pero también hay un medidor de economía de combustible, como se puede ver. Este dial oscilante aumentaba o disminuía, entrando en el rojo o en el negro, dependiendo de cuán económica fuera tu conducción. En un coche de los 80 es lo que se hacía. En lugar de una pantalla digital que mostrara la economía de combustible instantáneamente, tenías un pequeño medidor. Y BMW también lo hizo hasta que pudieron resolver esos paneles de pantalla digital, lo que sucedió un poco más tarde. Y lo siguiente, otro artículo interesante del coche, es este dial centrado montado aquí en la consola central. Puedes ver que lo empujas hacia adelante o hacia atrás y tienes pequeños altavoces. Eso es porque cambia la posición del sonido del estéreo en los altavoces. Si mueves el dial hacia atrás, el sonido es para los asientos traseros. Si lo mueves hacia el frente, el sonido está en los asientos delanteros. Y por supuesto, el centro lo coloca en el medio. Muchos lo tenían, pero sin embargo, generalmente no eran independientes, separados de la unidad principal del estéreo, pero en este caso sí que era así. Y lo siguiente es otro artículo inusual del coche. No hay dos viseras solares, sino tres. Puedes ver la visera solar para el conductor y el pasajero, por supuesto, pero también hay una tercera visera central que se abre por encima del espejo retrovisor para cortar cualquier exposición al sol en este pequeño espacio que no está bien cubierto por las viseras solares de los lados. Una interesante tercera visera solar con un toque bonito de lujo. También es interesante en el coche, montado en el tablero, directamente debajo del panel de instrumentos, un enorme cartel que dice «Solo combustible sin plomo». Más grande de lo que he visto en cualquier otro coche, pero tiene sentido porque muchos de estos modelos de Mercedes-Benz de la época eran de combustible diésel. Y así, supongo que en los coches a gasolina querían dejar claro ese punto. Esto no es un diésel, necesitas poner gasolina normal, sin plomo, para que este coche funcione. Y así rompen la belleza de la madera y algunos de los materiales finos aquí con esta etiqueta algo fea, pero tenía una función importante. Y lo siguiente, otro artículo interesante dentro del coche, en la columna de dirección, puedes ver la palanca de control de crucero. Y curiosamente, todo está etiquetado en alemán. Esto se debe a que, como mencioné antes, este coche fue importado de manera privada a los Estados Unidos, hace 40 años cuando el coche era nuevo, pero no vendían el 500SC aquí. Y en ese momento era legal simplemente comprar un coche en Europa e importarlo a los Estados Unidos, y en algunos casos era incluso más barato que comprar uno directamente de Mercedes-Benz USA. Y así, hay algunas partes y toques europeos aquí, y esta palanca de la columna de dirección es uno de ellos. También es interesante en este coche la gigantesca puerta. Es tan gigante que puedes ver que tiene dos tipos de manija o tiradores de puerta que puedes usar para cerrar la puerta. Imagino que eso está destinado para el pasajero delantero y el trasero. El delantero usaría la manija frontal y el trasero intentaría tomar la manija trasera si quisiera cerrar la puerta. Definitivamente un toque interesante. Otra cosa interesante que vale la pena señalar al frente del coche es lo bien conservado que está. Está en un estado absolutamente asombroso. Parte de eso se debe a que este coche tiene poco menos de 17.000 kilómetros desde que fue nuevo, lo cual es increíble. Es un coche de un solo dueño, así que la misma persona lo ha cuidado toda su vida. También se debe a que los materiales utilizados en estos coches simplemente resistieron bien. Eran sólidos, bien construidos, bien diseñados y pensados para usarse por largos periodos y eran realmente fuertes. Materiales de buena calidad. Combina esas dos cosas y tendrás un interior muy bien conservado, que de hecho es exactamente lo que tienes aquí. Pero ahora pasemos al asiento trasero, que tiene algunas características bastante interesantes.
Acceder al asiento trasero es curioso. Hay un pequeño botón de goma en el costado del asiento delantero, lo presionas y eso libera el respaldo del asiento delantero, luego mueves el asiento hacia adelante. No hay una palanca como en la mayoría de los coches de esa época. Eso te da acceso al asiento trasero, que es bastante amplio, como era de esperar en un vehículo de tamaño completo basado en la versión sedán del clase S. Un asiento trasero de buen tamaño y tiene algunas cosas interesantes. Por un lado, tiene clima aquí atrás, lo cual es una sorpresa. No se veía mucho en los coches de esa época, especialmente en los de 2 puertas, pero aquí sí lo tienes. Y también tienes un encendedor de cigarrillos atrás y un cenicero, lo cual era muy común, especialmente en los coches europeos de la época. Todos querían fumar incluso cuando estaban en los asientos traseros. Otros elementos interesantes es que hay un reposabrazos que sale entre los 2 asientos traseros. Puedes bajarlo para aumentar la comodidad de los pasajeros traseros y los interruptores de las ventanas traseras. No solo los pasajeros delanteros controlan las ventanas, sino que atrás, en este pequeño agarradero, está el interruptor de la ventana. Así que los pasajeros traseros también pueden subir o bajar sus ventanas, lo cual no siempre es el caso en los coupés. A veces esa actividad se limita a los asientos delanteros. Lo otro interesante atrás es lo que pasa en la bandeja trasera, donde hay 2 paneles que se pueden abrir. Uno, lo abres y es un botiquín de primeros auxilios. Aquí es donde vive. Y siempre está ahí si lo necesitas. En el otro panel, que se puede abrir, tenemos más espacio de almacenamiento. Si necesitas un lugar para poner algo y no sabes dónde guardarlo, ese pequeño panel en el lado del conductor, en la bandeja trasera, se abre y tiene almacenamiento oculto, lo cual es un lugar bastante interesante. Y ahora pasemos al maletero, en el área de carga del Grand Bend. Lo abres y puedes ver un maletero enorme aquí atrás, no es sorpresa, es un coche de tamaño completo, la gente quería grandes áreas de almacenamiento en ese entonces, y este coche la ofrece, aunque meter cosas al maletero es un poco complicado, tienes que pasar por encima de esta estantería, que se queda fija con la matrícula y las luces traseras, por lo que es un levantamiento bastante grande para meter un objeto pesado en el maletero, pero una vez que estás ahí, te recompensa con un enorme espacio cavernoso y espacio extra en los costados, junto a los huecos de las ruedas. Hay espacio más abajo donde puedes meter otros objetos si lo deseas. Otro detalle interesante que notarás aquí en el interior de la tapa del maletero es un triángulo de advertencia, lo cual es llamativo. No lo ves a menudo en coches aquí en los Estados Unidos, pero está mandado o ha sido requerido en varios países de Europa, especialmente en esos días. Por eso este coche vino con el triángulo de advertencia y nadie lo sacó. Otra señal de que originalmente fue vendido en Europa antes de ser importado a Estados Unidos. Finalmente, el último detalle interesante debajo del capó es el motor en sí. De hecho, acceder al capó en este coche es algo curioso. Hay un pestillo en el área del pie del conductor, como casi siempre, y tiras y, bueno, se levanta el capó, pero no hay un solo pestillo al frente que simplemente tengas que soltar para abrirlo. En cambio, hay 2 pestillos a cada lado de la parrilla. Tienes que presionar ambos al mismo tiempo y solo entonces se libera el capó. Así que básicamente es un trabajo con las 2 manos para abrir el capó. Supongo que Mercedes-Benz realmente quería proteger lo que hay debajo, asegurarse de que no se abriera mientras conduces rápido. Cuando abres el capó puedes ver el gran V8 de 5 litros y no hay nada particularmente sorprendente para un coche de los 80. No tiene cubierta de plástico en el motor y mucha parte está expuesta, y eso tiene sentido. Algo que realmente me gusta bajo el capó es la palanca al frente que te da todas las designaciones internas. Puedes ver 126044 y ese es el código para un coche con un chasis 126 y este tren motriz, y todos los otros códigos tienen significados. Algunos de ellos son las opciones que tiene el vehículo, y estoy seguro de que algunos de los otros datos ahí tienen obviamente algún significado para los trabajadores de fábrica cuando el coche estaba en la línea de producción. Otro buen ejemplo de conservación es la espuma bajo el capó. Me parece increíble ver la espuma en tan buen estado. En otros coches se calienta tanto que ese material se quema y empieza a desmoronarse, se pone escamoso y se ve terrible. Aquí está conservado porque este coche tiene pocos kilómetros y es realmente impresionante verlo así. Y será impresionante llevarlo a la carretera y ver cómo se maneja, especialmente en su estado bien conservado. Así que vamos a hacerlo. Bien, conduciendo el 500 SEC. Este coche tiene una reputación de solidez absoluta y calidad de construcción impecable en su época. Después de unos minutos conduciendo este coche, puedo decirte que esa es exactamente la situación en el SEC. Ayuda a que este coche tenga solo 17.000 kilómetros. No se ha usado mucho, pero he estado en coches con 340.000 kilómetros que aún lucen como este. Los materiales prácticamente no se desgastan.
Están bien hechos, bien elegidos para la longevidad, solidez y operación, y por eso era por lo que se conocía a Mercedes en la época. De hecho, hoy en día, si tienes un coche de lujo, eso significa que tu coche está lleno de tecnología. En los 80, si tenías un coche de lujo, eso significaba calidad de construcción, era lo que buscabas, y así se siente este coche. 40 años después, todavía se siente maravillosamente compacto y bien atornillado. Y es realmente impresionante sentarse en el coche y sentir esa solidez por la que Mercedes-Benz era conocida. Una cosa interesante que mencionar con respecto al tren motriz, aunque este coche tiene el V8 de 5 litros, que por supuesto era el tren motriz de gama alta en el 84, como mencioné ya, no es especialmente rápido. Ese V8 de 5 litros emparejado con esta transmisión no está realmente afinado para el rendimiento, aunque este es un coupé. Aunque sea el Clase S se ha vuelto más atlético con el paso de los años, pero en ese entonces, este coche debía ser una especie de crucero elegante. Era un coche de lujo, los cambios eran lentos y suaves. El tren motriz tenía buen par de motor, pero no estaba diseñado para ser o llevado a altas revoluciones, era para cruceros suaves y tranquilos a buena velocidad. Podías conducirlo por la autopista en Alemania a 160 km por hora durante 30 minutos, pero no necesariamente querías correr de semáforo en semáforo. Ese no era el propósito del coche, aunque sea un coupé, aunque sea el tren motriz de gama alta. Y de hecho lo estoy conduciendo pisándole a fondo y hay potencia. Puede mantenerse al ritmo del tráfico, puede acelerar, pero no es rápido. Es suave, es sólido. Automática de 4 marchas programada para hacer estos cambios lentos pero suaves. Eso era para lo que estaba hecho el coche. El atletismo no era su punto fuerte y eso se nota inmediatamente cuando te pones al volante y lo conduces. Y también es cierto cuando empiezas a intentar girar. La dirección está muy asistida. El objetivo era tener una experiencia de conducción suave y fácil. Se siente firme cuando vas recto y aceleras, pero la dirección está sobreasistida. Hay balanceo de la carrocería, inclinación de la carrocería. No estaba diseñado para ser un coche deportivo, ya sabes. Una vez le pedí a Kenan que corriera y me dijo, yo no corro, yo acelero. Y ese es este coche, no corre. Puede ser rápido, puede acelerar, pero nunca harán el tema de motor de alto rendimiento y picos altos. No escucho mucho de lo que hay ahí afuera. La verdad es que no. Este coche logra bloquear básicamente todo el ruido que sucede alrededor de nosotros, lo cual es bastante impresionante considerando que tiene 40 años. No es algo que experimentes a menudo. Puedo imaginarme yendo a velocidades muy altas en un autobahn, estable y suave, y teniendo que instalar un teléfono de coche en el medio y recibir una llamada. Eres una persona de negocios importante en Alemania. También entiendo por qué la gente importaba tantos de estos coches en el mercado gris de los 80 desde Europa. En los Estados Unidos, el Mercedes mejor motorizado que se ofreció en esa época era el 380 SDL, V8 de 3,8 litros, motor más pequeño, menos potencia, y este coche no es rápido. Puedo imaginar que ese era como un perrito, y por eso tenía sentido importar estos coches desde Europa. En general, este es un coche impresionante, es simplemente bonito, de alta calidad, bien construido, se siente bien, se siente sólido y muy agradable. Y realmente disfruto al conducirlo. Disfruto de la experiencia, solo tienes que entrar dándote cuenta de que no vas a obtener un coche deportivo de aquí. Obtienes uno elegante y genial. Y luego está AMG, todas las mejoras AMG solo mejoran ese aspecto genial. Mientras conducía ya he escuchado a varias personas random decir que este coche está limpio, es genial. Y creo que el toque AMG ayuda con eso. No es rápido, pero es genial. Está envejeciendo maravillosamente, y especialmente los modelos SC, los coupés, que creo que están envejeciendo muy bien. Simplemente me encanta el coche por lo que es. No es de alto rendimiento, no es loco, pero es elegante, confiable, bien construido, sólido y con un gran V8 bajo el capó. Y así es el Mercedes-Benz 500 SC de 1984. Este fue uno de los coches más geniales de su época, especialmente considerando las geniales mejoras AMG, pero el diseño de carrocería grande, el V8, la suavidad, así es como los grandes lo hacían en los 80. Y puedes conseguir este SEC Cars and Beats si quieres revivir esos días de gloria. De todos modos, ahora es hora de darle una puntuación. Y la puntuación es de 47 de 100. Me encantan los coupés del chasis Mercedes-Benz 126 y creo que están radicalmente subvalorados y destilan ese encanto old school.
especialmente con el tratamiento AMG de este coche. Tal vez no sea tan deportivo como el BMW 850 CSI, pero recibe atención similar y la conducción relajada y lujosa también tiene una vibra agradable. La calidad de construcción en estos coches también es excelente, es muy emocionante y es uno de los mejores coches de los 80, lo cual se prueba fácilmente con ese ejemplo bien conservado.